Slater Patrick. El perfil del sádico asesino en serie se debe a serios trastornos mentales como la esquizofrenia, que perpetran crímenes por el mero placer de ver sufrir a su víctima. Para el asesino, estos crímenes son sexualmente excitantes, aunque no haga penetración alguna. Bienvenidos, estos son los 4 casos de asesinos sádicos en serie más relevantes. Gilles de Rais fue un noble y asesino en serie francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco. Gilles estaba profundamente enamorado de Juana de Arco. Cuando su enamorada Juana fue capturada y quemada en la hoguera, Gilles de Rais se enojó con Dios y juró que no seguiría los mandatos morales cristianos. Desde entonces, se encerró en su castillo y empezó a secuestrar niños para luego torturarlos, violarlos, asesinarlos y cometer necrofilia con sus cuerpos sin vida. Finalmente, fue capturado, en el que tras varios días de su juicio se declaró culpable, citando algunos de sus actos horripilantes, como desmembrar sus extremidades, colgarlos en ganchos, hasta beber de su sangre aún estando vivos. Según él, dijo que lo realizó por casi una década. Además, contó que se aprovechaba de los niños que pedían limosna en su castillo para abusar de ellos. Sus fechorías no quedó impune, pues fue ahorcado el 26 de octubre de 1440. Toda Francia se convulsionó al descubrir sus prácticas que no esperaban de un héroe. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Perteneciente a una de las más poderosas familias de Hungría, en su tiempo, Elizabeth posee el récord Guinness como la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia, con alrededor de 650 torturas y muerte de chicas jóvenes entre 9 y 26 años que realizó por 6 años consecutivos. La condesa vanidosa y practicante del ocultismo tuvo la idea de que la sangre de jovencitas aplicada en su piel la rejuvenecía. Fue así que a sus sirvientas las mató para luego embadurnarse de sangre. Al continuar con sus ritos, llegó al extremo de quemar los genitales de sus sirvientas y comérselos. Lo hacía por diversión. Al final, una de las víctimas escapó e informó a las autoridades religiosas. Hallaron cuerpos en el río debajo del castillo y en el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, a sus cómplices les cortaron la cabeza, a sus 2 brujas las quemaron vivas y Elizabeth Bathory la condenaron a vivir encerrada entre paredes, haciendo de su castillo su propia cárcel. En 1614, 4 años después de ser atrapada entre paredes, uno de los guardias quería ver a esa famosa belleza y vio su demacrada cabeza en el suelo. Al parecer, murió por inanición. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo, nacido en Ucrania en 1936, tuvo desde la adolescencia problemas de impotencia sexual que superó al tener su primera erección fuerte en el momento en que cortó a una niña desnuda, de la que iba a abusar, con un cuchillo, obteniendo placer al observar la sangre. Andrei asesinó a 53 mujeres entre 1982 y 1999, siendo la mayoría de ellas menores de edad, en el que les amputaba los pezones y les arrancaba el útero para después comérselo, entre otras cosas. Fue sentenciado a pena de muerte. En el juicio estuvo protegido de la multitud enfurecida en un cubículo. Al ser juzgado por la gente, se bajó los pantalones y agitó su pene gritando: "Fíjense qué inutilidad, ¿qué piensan que iba a hacer con esto?". Ted Bundy. Ok, esta historia lo resumiré porque son muy largos sus acontecimientos. Se dice que mató a 150 mujeres, aunque se calcula que podría llegar a 200 o más. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Fue un estudiante aplicado que se enamoró de Stephanie Browse, pero ella lo dejó al tener que estudiar psicología y ver que su novio no tenía una visión clara de realizarse en la vida. Luego Ted se consiguió a Meg Anders, una divorciada con una hija.
Durante ese tiempo fue normal, participando en diversas actividades políticas y duraba poco en sus trabajos. A sus 27 años, empezó sus crímenes embriagándose para robar autos y pasear en diferentes universidades. Que llegó a secuestrar chicas o entraba a los dormitorios para violarlas y matarlas, o al contrario. Su método era pedirles ayuda con un brazo escayolado que cargaba libros y actuaba necesitando ayuda en sus cosas. Cuando su víctima se prestaba a ayudarle, la dirigía hasta su coche cargando sus libros y luego la golpeaba en la cabeza con una barra metálica hasta quedar inconsciente. Finalmente, se la llevaba para hacer necrofilia con ella. El 16 de agosto de 1975 fue su primera captura, pero Ted ideó una estrategia despidiendo a sus abogados para que lo dejaran ir a la biblioteca. Su plan lo logró. Cuando un guardia estaba en otro sitio, entonces Ted saltó por la ventana hiriéndose el tobillo. A la semana siguiente fue nuevamente capturado, pero en un año se volvió a escapar por un agujero en el techo de la cárcel. Para despistar en su búsqueda se cambió de identidad por Chris Eichen. Volvió a cometer crímenes entrando a los dormitorios de las universidades y violar a las chicas, asesinarlas y luego volverlas a violar. Su lugar habitual de raptar jovencitas era siempre los sitios oscuros y especialmente las universidades. Después de los últimos crímenes volvió a ser detenido. Lo curioso es que en ese tiempo recibió cientos de cartas de admiradoras declarando que lo amaban. Finalmente fue condenado a la silla eléctrica. En el momento de saberlo, Ted quedó atónito. Su conducta pensaba que era normal, como sucede en la mente de un psicópata. E instantáneamente su madre se puso triste y lloró. Ted no decía nada. Cuando llegó el día de morir, minutos antes, Ted llamó a su madre para despedirse. Ella no quiso ir a ver su muerte, pero se oía llorando por el teléfono y le dijo que, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Te quiero. Ted se despidió, luego pidió a los guardias que lo llevaran al baño, porque los condenados se ensucian en la silla eléctrica. El sacerdote estaba preparando sus implementos para dar la bendición. Sentaron a Ted sin ningún problema, ya que estaba melancólico, y bajaron la palanca. En enero de 1989 murió. Dijeron que debieron aplicar la corriente 2 veces.